Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Entre el 2000 y el 2015, los países de la OCDE han reducido en promedio su impuesto de sociedades en 7.8 puntos. La pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿qué enseñanza nos deja el hecho de que los países desarrollados estén intentando bajar los impuestos a las empresas? En nuestro podcast de hoy, con Diego Sánchez de la Cruz, analista político y económico, estaremos hablando de la importancia de reducir la carga impositiva a las empresas y de la fuerte competencia fiscal que podemos ver en la actualidad como tendencia mundial. Diego, buenos días y pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Encantado. Diego, yo quiero empezar, no es poco popular la idea de que a las empresas hay que cobrarles mucho dinero y que los ricos nunca quiebran y toda esta idea de la redistribución. Quiero empezar entonces pidiéndote que le cuentes a nuestros oyentes cuál es el problema de asfixiar a las empresas con impuestos. Bueno, pues que al final en la economía del siglo XXI la competencia es muy alta y los países compiten por atraer talento y también por atraer tanto empresas como inversión. De manera que, nos guste o no, si queremos empleo de calidad, si queremos que nuestra economía crezca y se desarrolle, si queremos estar en países y vivir en países prósperos, pues tenemos que ser conscientes de que efectivamente eso, entre otras cosas, lo que requiere es que se le den facilidades a las empresas, porque nunca ha habido tanta capacidad de llevarte el trabajo, tanto el que crea una empresa como el que presta a un trabajador a una empresa, de un país a otro. El capital es más móvil que nunca, las empresas tienen más opciones de inversión que nunca, los trabajadores también disfrutan de una movilidad más alta que nunca, y aunque en el siglo XX quizás se le podía dirigir a las empresas y digamos, orientar un poco sus decisiones, lo cierto es que hoy día, en el siglo XXI, es casi como ponerle puertas al campo. Claro, Diego, hablemos un poco de competencia fiscal que tú has mencionado ahorita, por ejemplo, el papel que juegan los paraísos fiscales, países con pocos impuestos. ¿Qué es eso de la competencia fiscal? Que yo creo que también habría que aclarar un poco que no solo aplica cuando se habla entre países, sino que también podríamos hablar dentro de un mismo país, como lo que sucede en Suiza, donde hay competencia entre cantones. Entonces, ¿qué es eso de la competencia fiscal? Sí, pues la competencia fiscal lo que significa o lo que viene a explicar es el hecho de que los países, o a veces incluso las regiones o incluso las ciudades, compiten entre sí para atraer talento, para atraer empresas, para atraer inversión, y lo hacen cada una con sus armas, ¿no? Y entonces, evidentemente, una manera de atraer capital es pues formando a tu fuerza laboral, teniendo un país, una comunidad, una región, una ciudad de trabajadores muy preparados. Otras son las infraestructuras, otras son los acuerdos comerciales, la apertura de mercados, pero también otras son los impuestos. Al fin y al cabo, hay distintas razones por las que una empresa se puede trasladar de un sitio a otro, y una de ellas son los impuestos. Y a eso se refiere la idea de la competencia fiscal, a la idea de competir a base de hacer más atractivo el marco fiscal que le brindas a las empresas. Obviamente, si es un país con malas instituciones o con una fuerza laboral poco cualificada, por mucho que se bajen los impuestos, no vas a conseguir grandes resultados. Pero a poco que en muchas categorías obtengas unos resultados, y seas un país o una jurisdicción, una provincia, una región, una ciudad más o menos atractiva, si te conviertes en un ámbito atractivo desde el punto de vista fiscal, ganas muchos puntos a la hora de conseguir que las empresas y que los inversores se fijen en ti. Y hay países como Irlanda, por ejemplo, que han basado toda su estrategia de desarrollo en las últimas décadas en competir vía impuestos bajos. De la misma forma que hay otros países, como Estados Unidos, que en vez de bajarle los impuestos a las empresas, por lo que han apostado es por la innovación y por la mano de obra muy cualificada. Pues son distintas formas de abordar el mismo reto, que es el de conseguir atraer empresas, atraer capital y de esa forma crear empleo. Y como digo, cuando se aborda por la vía de los impuestos, esa es la competencia fiscal. Su expresión más radical es la de los paraísos fiscales, que son jurisdicciones donde prácticamente no se cobran impuestos. La expresión
casi opuesta serían los infiernos fiscales, países donde, a pesar de que otros gobiernos están bajando los impuestos, no se reacciona por esta vía, sino que se intenta dar incentivos de otras formas. Y luego están, entre medias, muchos países que intentan poco a poco ajustar su marco jurídico y su marco tributario para ser más atractivos. Diego, ¿qué tan importantes son los impuestos a la hora de atraer empresas? Porque tú sabes que hay mucha gente que, por ejemplo, dice como no, es que cobrar impuestos no hará que las empresas quiebren. Es como que creyeran, como un poco lo de Piketty, que creen que el capital se reproduce por sí mismo y que no necesita nada. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, pues yo creo que para fijarnos en casos prácticos podemos ver que el estado de California, que sin duda es uno de los más prósperos de Estados Unidos, ha perdido un número importante de grandes empresas en los últimos años, que han trasladado sus cuarteles generales a Nevada, se han ido a Texas, se han ido a Arizona, se han ido a distintos territorios de Estados Unidos donde los impuestos son más bajos para ellos. También pasa algo parecido en Europa. Antes te mencionaba el caso de Irlanda, también Holanda es un caso similar, de manera que muchas empresas de toda Europa van poco a poco abandonando los países donde operan y se van trasladando a estas jurisdicciones que tienen los impuestos más bajos. Incluso en clave nacional, yo por ejemplo soy español y aquí en la Comunidad de Madrid podemos ver que los impuestos son más bajos que en Cataluña y ha habido un éxodo importante de empresas que han cambiado Cataluña por Madrid, de la misma forma que también ha habido históricamente muchas empresas que se han ido al País Vasco porque allí los impuestos acostumbraban a ser más bajos. Todo esto lo que nos recuerda es que si tú ves una foto fija, evidentemente que hay unos sitios donde las empresas tienen más presencia y otros donde tienen menos. Pero la economía no está escrita, es un fenómeno muy dinámico que se mueve todos los días de manera descentralizada y efectivamente cuando las empresas tienen oportunidad de aumentar su rentabilidad a base de mudarse a lugares donde tienen menos impuestos, pues evidentemente dan ese paso, dan el salto y se trasladan allí donde hay menos impuestos. Fíjate, por ejemplo, que en Estados Unidos el impuesto de sociedades es como mínimo del 35% y a eso hay que sumarle que en algunos de los territorios de Estados Unidos se aplica un impuesto adicional a nivel estatal. Entonces podemos estar hablando de que si una empresa, por ejemplo, tecnológica, opera en California, puede estar pagando en torno a un 40% de su beneficio en impuestos, mientras que si opera en Israel, bajo el nuevo marco que ha anunciado el gobierno de Israel, pagará no un 40% como en Estados Unidos, sino solamente un 6%. Evidentemente hay un coste de pasar a Israel, hay que encontrar allí la mano de obra o trasladar a la mano de obra, hay que tener en cuenta 100.000 variables, pero evidentemente si del beneficio de una empresa en un sitio se nos quita un 40% y en otro solamente un 6%, desde luego que las empresas se lo van a pensar y por eso muchas empresas se lo piensan y van migrando de países o de jurisdicciones de más impuestos a otras de menos impuestos. Claro, Diego, tú escribiste hace poco un artículo para Pan Post en el que hablabas de que en este momento hay una competencia importante entre los países desarrollados por atraer inversión mediante la disminución de impuestos. ¿Cuál es esa tendencia que se puede ver al respecto, sobre todo en los países de la OCDE? Pues lo que nos encontramos en el mundo más rico es que hay una tendencia muy curiosa y es que a nivel burocrático, cuando hablas con los técnicos de la ONU, con los técnicos de la OCDE, con los técnicos de la Unión Europea, el discurso tiende a ser siempre el de que ha llegado el momento de armonizar los impuestos y de que todos los países tengan el mismo impuesto de sociedades. Sin embargo, cuando bajas al terreno y miras cuál es la situación política, la mayoría de gobiernos lo que está haciendo es, después de estos años de crisis, apostar, ahora sí, por bajar los impuestos y bajar el impuesto de sociedades. En Estados Unidos, el nuevo gobierno de Donald Trump ha anunciado que quiere bajarlo al 15%. Ya hemos dicho que podía ser de entre el 35 y el 40%, dependiendo del estado, pero Trump lo quiere llevar el tipo federal al 15%. En Francia, un país tradicionalmente muy estatista, tanto la izquierda, el Partido Socialista, como la derecha, el Partido de los Republicanos, están hablando de bajar el impuesto de sociedades por primera vez en mucho tiempo. En Reino Unido, para reaccionar al Brexit de manera inteligente, están planteando una rebaja no solo al 17%, que ya está aprobada, sino incluso una rebaja adicional que dejaría el impuesto de sociedades en el 15%. En Italia, lo último que va a hacer Matteo Renzi antes de dejar su cargo como primer ministro es aprobar sus últimos presupuestos en los que está incluida una rebaja del impuesto de sociedades. Y lo mismo ocurre en muchas economías desarrolladas. Los países nórdicos llevan años bajando los impuestos a las empresas y en el caso de España venimos de aprobar también una rebaja en el impuesto de sociedades hace no pocos años, aunque ahora se va a endurecer
un poco, pero seguiremos en niveles inferiores a los que teníamos hasta hace poco. Entonces, esto yo creo que es una reflexión también importante para los países emergentes y las economías en vías de desarrollo, porque muchas veces los países que están poco a poco siendo cada vez más ricos y más prósperos se fijan en que los países más ricos tienen impuestos más altos y entonces creen que ese es el camino del desarrollo, cuando en realidad los países ricos, los países desarrollados se están dando cuenta de que obtuvieron su riqueza con un modelo de impuestos más bajos, están perdiendo dinamismo y crecimiento por su modelo de impuestos excesivamente elevados y poco a poco vuelven a regresar en la dirección de los impuestos más atractivos, más reducidos, más bajos. Claro, Diego, ya para terminar, ¿qué muestran los datos sobre los beneficios de una baja fiscalidad? Es decir, ¿uno podría establecer una correlación entre bajos impuestos en un país y el bienestar de ese sitio? Evidentemente hay un punto de inflexión. En la mayoría de los países donde el Estado no tiene un peso mínimo, falta unas reglas de juego, una calidad institucional, una serie de mínimos necesarios para el desarrollo de la economía de mercado. El caso es que muchas veces, una vez se superan esos mínimos, el rol del Estado ya no solo no ayuda al crecimiento, sino que incluso va en detrimento del crecimiento económico. Esto lo ha explicado, por ejemplo, el economista Richard Rand con la llamada curva de Rand, que lo que hace es mostrarnos cómo a partir de ciertos niveles de gasto público y de impuestos, el crecimiento deja de crecer y de hecho empieza a ralentizarse hasta el punto de que cuando se superan ciertos niveles, el crecimiento se reduce. Por lo tanto, tenemos evidencia empírica que nos dice que un Estado que consume más de en torno al 25% del PIB es un Estado que ya empieza a arrojar unas tasas de crecimiento más bajas, lo cual perjudica a todos los trabajadores y a todas las empresas. Y por hablar específicamente del impuesto a sociedades, la mayoría de los estudios, el consenso académico es claro, y apunta que en torno al 70% del impuesto a sociedades recae sobre los trabajadores de las empresas en forma de sueldos más bajos, mientras que el 30% restante recae sobre los accionistas y también sobre los consumidores en forma de menores retornos para los accionistas y precios menos competitivos para los consumidores. Entonces, considerando todo esto, considerando que la evidencia empírica es clara, yo creo que cada vez hay más países que se dan cuenta de que el impuesto a sociedades es un impuesto del siglo XX que no encaja con la economía del siglo XXI en la que el capital está móvil, las empresas tienen tantas oportunidades de irse de un sitio a otro y lo importante es bajar el impuesto a sociedades lo máximo posible y establecer un marco atractivo, porque de esa forma, generando mucho empleo, atrayendo mucho capital, atrayendo mucha inversión, es como los países realmente salen adelante y eso paradójicamente compensa de sobra las rebajas de impuestos que se aplican en sociedades. Y el mejor ejemplo es Estonia, que estando en la OCDE recauda tanto o más que el resto de países desarrollados, a pesar de que no cobra un impuesto de sociedades sobre el beneficio, sino que solamente aplica este impuesto al reparto de dividendos. Y a pesar de eso, ya digo, como han creado un auténtico boom emprendedor, una llegada de muchas empresas y también el crecimiento de las empresas nacionales de Estonia, lo que consiguen es que se recauda lo mismo ahora que tienen el impuesto de sociedades solo aplicado al reparto de dividendos que antes que lo aplicaban a todo el beneficio. O por darte un último ejemplo, antes el impuesto de sociedades estaba en la OCDE en el entorno del 40-50%, ahora está en torno al 25% y la recaudación del impuesto de sociedades en la OCDE, a pesar de esa rebaja de 25 puntos, no solo no ha bajado, sino que incluso ha subido. De manera que lo importante es atraer inversión, atraer capital, generar empleo, darle facilidades al sector privado y, de hecho, paradójicamente, eso hasta termina compensando la caída recaudatoria que se puede derivar inicialmente de bajar el impuesto de sociedades. Bueno, Diego, pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.